Bienvenidos a este especial de TLB1, Toda la Verdad Primero. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando y vamos a dedicar este programa especial sobre un tema que es un tema muy particular, que en realidad en la sociedad no se considera hoy en día como una cuestión real. Estamos hablando del satanismo, estamos hablando de la presencia del mal, estamos hablando a través de los miles de nombres que tiene Satán, Lucifer, etc. Hay muchos programas que se han dado anteriormente en diferentes capitales del mundo y han tocado el tema del mal, el tema del diablo. Si existe el diablo, no existe el diablo, dónde se genera el diablo y cómo opera el diablo hoy en día en la raza humana. No solo en la mente de los individuos, sino también cómo opera en el comportamiento y en la presencia real. Estos temas que queremos tocar y que me gustaría tratarlos con mayor importancia, tenemos un invitado muy particular. Y el invitado muy particular se llama el padre Carlos Alberto Mancuso. Padre, muchísimas gracias por estar aquí en el especial de TLB1. Con mucho gusto, para eso estamos los sacerdotes, para ayudar especialmente en estos temas que son evidentemente teológicos y de los cuales a veces se escribe o se habla sin mucha autoridad y se dicen muchas cosas, y en el mismo libro uno a veces encuentra contradicciones, porque son gente laica que no está preparada para hablar de temas tan específicos que corresponden a la jerarquía eclesiástica. Esto es teología, ¿no? Pues exactamente, y es lo que vamos a tocar también con profundidad. Quiero aclarar que el padre Mancuso, para muchos de los oyentes que nos ven alrededor del mundo, cursó sus estudios en La Plata en la escuela número 83 en Los Hornos. Ingresó en el Seminario Menor de Nuestra Señora de Luján en 1951. Cursó filosofía y teología en el Seminario Mayor San José. Fue ordenado presbítero en 1962. Fue vicario cooperador de las parroquias Nuestra Señora de Dolores en La Plata y Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Dolores en provincia de Buenos Aires. Fue párroco en la parroquia del Perpetuo Socorro. En los últimos 33 años prestó servicios como párroco en la parroquia de San José en La Plata y fue director espiritual de las Jornadas de Vida Cristiana. Actualmente es capellán del Colegio Corazón Eucarístico de Jesús y confesor del Seminario San José, del Monasterio de las Madres Carmelitas de La Plata y de la Casa del Padre Pío. Es canónico de la Santa Iglesia Catedral de La Plata, en la que atiende personalmente a fieles que desean consultarlo en el hogar sacerdotal de la misma. El arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, lo designó exorcista de la arquidiócesis. Actualmente escribió un libro que se llama Mano a mano con el diablo, crónicas de un cura exorcista, que lo presentamos aquí y que le agradecemos tanto al padre Mancuso que se encuentre con nosotros aquí en este especial de TLB1. Padre, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quisiera que nos den hablar de este tema, que a veces es un tema tabú, es un tema que no se toca en una sociedad que es bastante compleja con la modernidad que estamos viviendo, medios de comunicación que avanzan y que llegan muy rápido, ¿no es cierto?, a la gente. Y vemos una constante lucha entre el bien y el mal. Se hablaba filosóficamente que tanto la luz es la ausencia de la oscuridad o la oscuridad es la ausencia de luz. Se preguntan a veces si el mal es la ausencia del bien o el bien es la ausencia del mal. Sí, pero con una palabra así, nada más que negativa, no damos la explicación correcta de lo que es Satanás, el demonio. Porque el demonio no es la negación del bien, como dicen algunos, o como he visto en algunos libros que dicen que es como una corriente de maldad que pasa por la humanidad, más o menos los términos, ¿no? Sino que el demonio, como lo sabemos por la teología católica, y lo hablan los papas actuales, es en realidad un ser perverso, es un ser personal, espiritual, por lo tanto no lo vamos a encontrar caminando por las calles, pero sí es un ser real, verdadero, auténtico, que tiene influencia sobre todos y cada uno de los seres humanos, porque incluso hay una opinión de que, así como tenemos el ángel de la guarda, algunos piensan que tenemos un ángel sombrío, un ángel del abismo, el demonio también es un ángel caído, y que ese ángel del abismo tiene como función arrastrarnos al camino de la perdición, poniéndonos en contraposición con el plan de Dios.
Quiere decir entonces que no hablamos de la corriente de mal o de una especie de entelequia, ¿no? que sería el demonio para algunos, sino que hablamos realmente de un ser personal del cual nos tenemos que guardar muy bien, porque luego cuando comparezcamos cada uno de nosotros en el momento que Dios lo dispone ante el tribunal divino, tendremos que dar cuenta de cómo hemos llevado a cabo ese plan de vida que Dios nos dio para que desarrollemos en esta vida presente y cómo hemos dejado tal vez inficcionarnos y contagiarnos de la maldad del demonio, de tal manera que eso entorpezca no solamente nuestra relación con Dios y con el prójimo, sino también entorpezca nuestra propia salvación personal. Cuando hablamos de la existencia de Satanás, ¿cuál es el primer caso en la historia? ¿Cómo se da en la historia de la Iglesia o en la historia de la religión la presencia del demonio? ¿Cómo se gesta? Y la primera relación que hay, el primer relato que hay en la Sagrada Escritura lo encontramos en el Génesis, cuando Adán y Eva son puestos en esa situación privilegiada que era el paraíso terrenal. De pronto vemos que aparece una perturbación muy curiosa, muy extraña de parte de un animal, una serpiente, que habla, es decir, no es una serpiente de la que encontramos nosotros en nuestros jardines zoológicos, sino que era una corporeización que Satanás había hecho en el cuerpo de un reptil. Y justamente sabemos que Satanás, el que se personifica en la serpiente, porque ¿qué le propone a Adán y Eva? Desde el vamos, ¿cuál es el primer paso? Rebelarse contra el plan de Dios. Lo primero que le dice, primero es mentira, ¿no? Seréis como dioses, poseedores o conocedores del bien y del mal. Y segundo, comer del fruto prohibido que Dios había puesto en el medio del jardín del paraíso, ¿no? Cosa que el hombre demuestre con esa actitud que él está en rebeldía contra el plan de Dios, como ya lo estaba Satanás desde el comienzo de su creación. Desde el comienzo de la creación, Lucifer se supone que se encarnaba, digamos, en un ángel hermoso, ¿no? Una especie de querubín, y el nombre de Lucifer significaba portador de la luz, ¿verdad? Correctamente, sí. Y esta querer ser Dios o este desafío hacia Dios es lo que le lleva a entrar en la perdición. El demonio propone a la primera pareja humana lo mismo que había hecho él, rebelarse porque querer tomar la postura de divinidad que él mismo quiso tomar en el comienzo y que lógicamente le fracasó, porque no puede haber un Dios más que el Dios verdadero, porque tendría que ser de otra naturaleza, tendría que ser de naturaleza divina, como nosotros tenemos que ser también de naturaleza divina para ser dioses, cosa que no puede ser porque no existe más que un solo Dios verdadero, ¿no? Va contra no solamente la teología, sino contra la filosofía más elemental. Quiere decir entonces que el demonio partió de un error y de una rebelión. Es decir, acá hay un pecado y una confusión en su mente lúcida, sin embargo, hay una perturbación, como una tiniebla, como una oscuridad que no le permite ver la realidad, ¿no? Cuando nosotros durante el exorcismo tenemos que escuchar las palabras del enemigo, escuchamos a veces eso, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy poderoso, dice él, ¿no? Nadie va a poder contra mí. Y después sale miserablemente arrastrándose porque el rito de la iglesia, a través de la voz del exorcista, lo expulsa sin ningún esfuerzo, solamente pidiendo a Dios nuestro Señor que haga esa función. El exorcista no echa al demonio, sino que Dios echa al demonio a través del ministerio sacerdotal. Por eso nosotros nunca nos vamos a arrogar esta potestad, ¿no? De que tenemos poder sobre el demonio. No tenemos ningún poder. El poder es de Cristo, y en ese momento el sacerdote lo que hace es llevar a cabo un rito. A través de ese rito el demonio es expulsado por el poder de Dios. Y él mismo reconoce a veces, ¿no? No hace muchos días, en una endemoniada, creo que era una catequista que venía de la zona de Pilar, y dice: no me voy de ella porque Dios no me lo permite. Y reconoce humildemente, no creo que quiso ser humilde porque él no quiere virtudes, ¿no? Reconoce humildemente que está ahí porque Dios lo mandó, lo permitió o lo toleró, como que querramos verlo, pero que mientras Dios no le dé el exeat, como decimos en el texto latino, en la orden de salida, el diablo no se puede retirar. El hecho de que la existencia del diablo, ¿no? La existencia del demonio, ¿por qué posee una persona?
¿Cuál es la intención que tiene en poseer una persona? ¿Y por qué una persona común? Bien. ¿O qué condiciones se da para que posea una persona? Sí. En realidad, el demonio nada de lo que hace lo hace bajo la razón de bien, sino siempre bajo la razón de mal. Él quiere dañar al hombre porque el hombre es la imagen de Dios en la tierra. Él podría arrasar todo el universo, ¿no es cierto? Si Dios le da permiso, podría arrasar el planeta. No lo puede, está limitado. Pero odia al hombre porque el hombre es la criatura amada por Dios, puesta en la tierra en un estado como de semi-indefensión. ¿Por qué semi-indefensión? Porque por un lado tiene el ángel custodio que lo protege y que lo aguarda. Y por otro lado, como tiene su propia libertad, dañada por el pecado original y que se ladea con facilidad hacia las cosas malas, el hombre está indefenso frente a su propia limitación interior y puede caer en pecados, en errores, en escándalos, etcétera, etcétera, que lo acercan peligrosamente al demonio y al abismo. ¿Y ese demonio se representa como espíritu? ¿Se considera...? Sí, es un espíritu, el demonio es un espíritu siempre, aun cuando se puede materializar. El demonio puede tomar un cuerpo y para ciertas ocasiones lo ha tomado. En los casos que yo he tratado, endemoniados, ellos me han dicho, ¿no? Un endemoniado que tuvimos tenía pobre la nariz toda hinchada. Y yo, ¿qué te pasó en la nariz? Dice, me pegó el diablo. ¿Y cómo te pegó? Y me dijo, no te quiero más, ¡pum! Una trompada. ¿Eso es pegarse a sí mismo? ¿Se pegan a sí mismo? No, lo pegó el demonio. No, él no se pegó a sí mismo. Y el demonio que asume, tomó un cuerpo humano, tenía un cuerpo, él lo veía. Asume un cuerpo real. Y cuando el demonio desaparece, por lo que yo he leído, porque lógicamente uno hace años que viene leyendo sobre esta temática, queda en el suelo como un peñadito de ceniza. Se ve que el demonio ha asumido de la naturaleza del aire moléculas, qué sé yo, es lo que será, ¿no es cierto? Elementos materiales, evidentemente, para formar un cuerpo. Un cuerpo que no tiene la solidez de un hombre, pero que tiene la apariencia física y la capacidad de recibir golpes o de dar golpes, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en gente más humilde, en gente común. Los endemoniados. Por ejemplo. Sí, yo diría la clase media-baja y la clase proletaria es la que a mí me consulta y viene. La clase alta no he tenido, también hay que ver que la clase alta es minoría, por lo menos entre nosotros, ¿no? Pero no he tenido casos de endemoniados, hasta el momento no. ¿Por qué no elige el demonio de repente gente de mayor poder como para tener muchísimas más influencia sobre terceros? Es que son dos cosas distintas. El demonio puede utilizar las cosas de la gente de mayor poder para hacer lo que a él le agrada sin que quede endemoniada. Le conviene más manipular de esa manera. Porque cuando queda endemoniada viene a la iglesia y el sacerdote lo expulsa. Perdió. O sea, la forma es a través de las acciones, a través del pensamiento, a través de... Y yo diría que hay otras maneras mucho más elegantes de manejar la humanidad para el mal. Incluso, lógicamente, que no es una garantía, ¿no? Lo que voy a decir. Pero en una sesión espiritista, el demonio confesó, apareciéndose en la sesión espiritista, evidentemente, yo llevo la conducción de todo el mal que se prepara. Es un infatuado, ¿no? Pero no sé si nos llevará la dirección de todo el mal que se prepara, pero un buen porcentaje lo tiene él. Así que esto lo dijo en una sesión espiritista hace muchos años, yo lo he leído en libros que hablan sobre estas cosas, ¿no? Pero evidentemente que él tiene mucho poder. E incluso en la aparición de la Salette, 1846, creo que fue en Francia, el demonio aparece en la narración de la Virgen como que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, arrastrar las estrellas del cielo con su cola quiere decir que arrastró los ángeles y con esos ángeles va arrastrando también a los hombres y va perjudicando a la humanidad, tratándola de hacer caer. Y que no recuerdo los detalles porque no lo he leído para este momento, pero la Virgen dice cómo que el demonio se posesiona, no en sentido de posesión directa, pero sí influye sobre las cabezas de los gobiernos de la tierra para alejarnos del plan de Dios y producir daño en la humanidad, porque siempre el daño es sobre el ser humano, ¿no? Porque dañando al hombre, él se toma venganza contra la
justicia divina y contra la divinidad, al cual no le puede hacer nada. Dios no le puede hacer nada al diablo, el demonio no puede hacer nada a Dios. De manera que todo lo que hace aquí en la tierra es perjudicar la imagen de Dios, que es la criatura que Dios puso sobre el planeta. Hay ritos especiales en los cuales se invoca al demonio, hay cultos especiales que son los que atraen la presencia del demonio. Sí, el satanismo, claro, la magia negra. Hay gente que confiesa haber hecho ritos con el demonio para adquirir poder. Una mujer endemoniada, no hace mucho tiempo, ahora un mes atrás, me decía esto. Vino primero a verme, me acuerdo que venía con el mentón torcido, no podía hablar. Entonces le corría para un lado. Yo no sabía si era un defecto de nacimiento o si era un fenómeno diabólico, ¿no? Y me dice, yo hice un pacto con el diablo. ¿Y cómo fue el pacto? Y con sangre, me dice, hice un pacto de sangre. Digo, yo pensaba para mis adentros, esto va a ser más difícil de sacar, ¿no? Pero a veces Dios permite que el demonio se vaya antes o después, ¿no? Y le digo, ¿y para qué lo hizo? ¿Con qué finalidad? Me dice, porque me iba a dar bienestar y en fin, es decir, cosas favorables de este mundo que yo apetecía. ¿Y le dio algo? Dice, sí, me dio y después me quitó. Digo, claro, da y quita, ¿no? Es decir, no da para siempre. Y entonces, ¿usted qué hizo? Yo me puse en contra y ahí fue cuando vino, dice, no solamente me decía que había hecho un pacto de sangre, sino que le había abierto las puertas de su casa para que San la muerte, es el demonio al fin y al cabo, San la muerte se posesionara de su casa. Es un plan demencial, ¿no? Hay que tener realmente muy pocas neuronas en actividad para llegar a una conclusión tan loca, ¿no? Pero bueno, lo había hecho. Bueno, la sometimos a un rito de exorcismo y salió, se fue a su hogar. Al viernes siguiente, eso fue un martes, cuando hacemos exorcismos, al viernes siguiente vuelve a la consulta, totalmente transformada. Yo la vi salir bien, pero no pensé que se iba a curar tan rápido. Vino y me dice, padre, vine hoy que es viernes. Y digo, ¿para qué viene los viernes? Todavía que no la había reconocido. Dice, soy fulanita la que... digo, sí, ahora lo recuerdo. Pero la vi completamente normal, su mentón en su lugar como corresponde y hablaba con toda normalidad. ¿Y para qué vino? Dice, no, porque si usted me necesitaba, no. Si usted se siente mejor, quiere decir que el proceso de recuperación es muy rápido en usted, Dios lo ha permitido, bueno, vuélvase, no haga nunca más ningún pacto con nadie, sino solamente con Cristo, nuestro Señor, y cuídese mucho de todo demoníaco, porque eso le va a hacer demasiado daño a su vida física, psíquica y familiar, ¿no? ¿En qué consiste el exorcismo? Es decir, ¿cómo se realiza un exorcismo? El exorcismo es un rito de la Iglesia prefijado, pero no necesariamente hay que seguir el ritual de la Iglesia, porque es un sacramental y la Iglesia puede disponer y el sacerdote mismo puede hacer las ceremonias de acuerdo a su propio criterio, lógicamente que no va a hacer cosas disparatadas, pero puede hacer el cambio que él considere conveniente, agregando o quitando oraciones. El exorcismo se compone, por lo menos el que yo utilizo, que es un exorcismo antiguo, de la época del Papa San Pío V, allá por el año 1500 y pico, y fue promulgado por el Papa Paulo V en 1614. Se compone de lectura de evangelios relacionados con el demonio, oraciones a Dios nuestro Señor y luego conjuros contra el espíritu maligno. Si no hay conjuros contra el demonio, el exorcismo no va a servir. Por eso nosotros preferimos los rituales antiguos que tienen varios conjuros seguidos, que es lo que al demonio realmente lo expulsa, ¿no? Los nuevos rituales que yo he leído y que otros exorcistas en el mundo han leído, hemos notado que hay menos conjuros. Hay oraciones a los santos que son muy laudables, la letanía a los santos que también está indicada. Todo eso es muy bueno. El demonio no se va. Lo que yo quiero es que se vaya. Entonces nosotros los exorcistas solemos hacer hincapié en aquello que sabemos que da resultado, para no hacer demasiado extensa la ceremonia, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, volvemos enseguida con el padre Mancuso hablando sobre exorcismo. No se vayan.
Bueno, seguimos en este especial de TLV1 con el padre Mancuso, padre exorcista de la Arquidiócesis de La Plata. Padre, quisiera que me comentara de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, que ha sido riquísimo. Vayamos sobre el día a día suyo, ¿no? Y si usted me dijera, ¿cuál fue el primer exorcismo que usted realizó? ¿Se acuerda? No, el primero no. Sé cuáles fueron los primeros que yo asistí, pero no puedo darle ni día, ni hora, ni mes, y hasta diría ni siquiera año, porque fue en la década de los años 80 cuando empezó a aparecer y a pulular sobre el planeta, especialmente en esta zona, una cantidad de casos demoníacos que antes nunca se habían dado. Yo estudié... ¿No se habían dado o usted no había tenido conocimiento? Yo creo que no se daban, porque si no teníamos conocimiento nosotros, que somos sacerdotes, y yo por mi especial dedicación a esta temática era considerado por mis colegas que me mandaban libros o referencias, me hubiera enterado si hubiera habido, ¿no? Pienso que habría endemoniados, pero que nadie se ocupaba de ellos, porque ese es otro problema. Durante 3 siglos, por lo menos calculamos nosotros que estudiamos esta temática, la Iglesia tuvo el tema del exorcismo como en un segundo plano, medio en penumbras, ¿no? Es decir, lo ha cajoneado el tema. ¿Pero por qué? Y porque en el siglo XVI, que todavía estamos en el siglo de la Casa de las Brujas, se habrán cometido seguramente muchas, exageraciones, y habrán tomado medidas en aquel momento con personas que eran más bien desequilibradas mentales que proceso de gente demoníaca. Si bien hay que reconocer, yo he leído las 21 normas que tiene el ritual de 1614, que aquellos obispos y cardenales que han trabajado en ese ritual estaban muy adelantados para su época, porque nos insisten a los sacerdotes que nos dedicamos a esas cosas, precisamente en aquella época, que tengan cuidado de no confundir lo maléfico con lo psiquiátrico, y que por lo tanto que recurran a la medicina. Todavía la psiquiatría no tenía esta terminología que tiene hoy día, ¿no? Pero que recurran a la medicina para que los médicos se hagan cargo de los enfermos mentales, que también los había en aquella época, ¿no? Y que hay que distinguir, se recurre al sacerdote que recurre a la medicina, tiene que distinguir entre los, como dice el padre Gabriel Amor, entre los males maléficos y los males psiquiátricos, porque son dos cosas completamente distintas, dos temas totalmente, digamos así, opuestos, que a veces en algún caso en particular se puede dar simultáneo, ¿no? Eso lo aprendí de Monseñor Antonio José Plaza, que era mi arzobispo, y que me dijo, y nunca me olvido, no te olvides, dice que puede haber un endemoniado que también tenga un problema psiquiátrico, ¿no? Y de hecho a veces aparecen. Incluso nuestro psiquiatra acá en Buenos Aires, al que yo le envío los casos que tenemos complicados, que no podemos resolver los sacerdotes, me dice, tenga en cuenta, padre, que los endemoniados suelen tener algún desvío psíquico. No es que sean psicóticos, porque no hace falta llegar a la psicosis, pero hay distintos tipos de neurosis, especialmente la histeria de conversión en la mujer, que puede estar vinculada con una cosa maligna, o directamente una mujer histérica puede simular toda la ceremonia involuntariamente, porque ella no lo hace a propósito, pero le sale así, ella cree que tiene el demonio, ¿no? Y viene para que el sacerdote la exorcice. El sacerdote se empeña, pone todo su ardor y su capacidad, y el demonio no se va nunca. Entonces cuando el sacerdote empieza a sospechar, la deriva al psiquiatra, el psiquiatra me dice a mí, no se ocupe más de fulanita porque es una histérica que no se va a arreglar con agua bendita. Y a la mujer, estoy hablando de un caso real que yo tuve, una mujer que no era de acá, era un matrimonio que venía de Córdoba y que se establecieron acá en Buenos Aires, pero ella venía ya con su problema, ¿no? Y la mujer fue echada, ella me contó, fue echada con cajas destempladas por el psiquiatra, cosa que a mí me asombró profundamente, digo, ¿cómo que la echó? Hay que atender a los pacientes, ¿no? Me parecía que no era correcto. Y después, ¿qué sucedió? Se curó.
Se curó. Cuando el psiquiatra la echó con caja de templada, se curó. Ella no reconoció que fue el psiquiatra. Me llamó a mí a agradecerme profundamente por todo lo que había hecho. Lo que hice fue derivarla al psiquiatra, el cual la echó para afuera, y así se curó de esa manera tan poco, digamos, cortés, ¿no? Poco capaz que elegante. La necesidad de expresarse, y ya cuando el psiquiatra dijo punto final, él sabía lo que estaba haciendo. Sí, estoy mejor, yo me quedé escandalizado. Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba curando de esa manera, digamos, no demasiado elegante, especialmente tratándose de una dama, ¿no? Pero la curó, y ella después me agradecía a mí, porque se había curado definitivamente. Histeria de conversión, llaman los psiquiatras a esta patología. ¿Usted la puede distinguir muy bien? ¿Puede distinguir entre casos? Y hay que andar con mucho cuidado, hay que andar con cuidado. Yo prefiero no ver una histérica, prefiero una esquizofrénica, una paranoica, que yo sé manejarlas, pero la histérica me resulta más difícil. La derivo y el médico me saca de duda. Y usted puede distinguir perfectamente entre un caso satánico real. Un caso, y bueno, la esquizofrenia ya la tengo tan conocida que un muchacho me llama por teléfono y yo digo, eso es esquizofrenia. Y después me viene a ver y le digo al padre que vivía en Junín, digo, ¿usted sabe lo que tiene su hijo, señor? Sí, padre, esquizofrenia. Ah, bueno, digo, por ahí. me alegro que quedamos el mismo diagnóstico el papá y el sacerdote, ¿no? Porque él vino acá, un muchacho que estudiaba ingeniería electrónica, ya avanzado en los estudios, tenía 35 años, muy bien el muchacho, muy correcto, muy bien vestido, muy bien arreglado, cosa que no se da en los enfermos mentales, que estaban muy desarreglados. Muy bien estaba el muchacho, pero volaba con esa alucinación propia del esquizofrénico, ¿no? Y bueno, eso me demuestra a mí cómo hay que ser cauto, prudente, sensato, discreto, tomar las cosas con mucho cuidado y no dar un dictamen apresurado, ¿no? Pero muchas veces la gente viene y me trae el enfermo diciéndome, mire, como dijo el otro día la señora, este es mi hijo varón, estas son mis hijas mujeres, mi hijo varón es esquizofrénico. Yo estaba por decir, qué bien que le queda esquizofrenia a su hijo, señora, porque no sabía cómo reaccionar yo. El muchacho me miraba impasible, porque la madre se veía que se decía al kiosquero, al diariero, al zapatero, a todo el mundo le decía, este es mi hijo esquizofrénico. Como si estuviera estudiando la secundaria. Claro, como si fuera un muchacho que estaba bien en la materia, ¿no? Y entonces uno, claro, ahí no necesito hacer ningún diagnóstico. Otro vino un muchacho una tarde también y dice, padre, mucho gusto, yo soy fulano de tal, soy esquizofrénico. Ah, muy bien, un placer saludarlo, venga, siéntese, conversamos. Sí, a veces los enfermos tienen esas cosas, lo saben. Cuando el enfermo lo sabe, yo no tengo empacho en hablar de la enfermedad. Cuando el enfermo no lo sabe, yo no hablo de la enfermedad, lógicamente. ¿Se dan casos más en mujeres, en hombres, en chicos? ¿Cuál es tu experiencia? ¿De endemoniados? Sí. Mujeres, solamente mujeres. ¿Por qué? Y bueno, ¿quién lo sabe? ¿Quién fue tentado, Adán o Eva, por el demonio? ¿Lo sabe usted? Eva. Y bueno. Con la manzana. La primera mujer tuvo problemas con el diablo. Y de ahí en adelante... ¿Por qué cree que se da? Yo no sabría decirlo, pero el hecho es ese, ¿no? Por ahí, yo tengo una lista como de 27 endemoniados haciendo cola para exorcizarse. Muchos de ellos han empezado, ya sí, todos han empezado. Solamente que hay que seguirlo por un tiempo, ¿no? Los tengo en lista. ¿Es un tema de fashion o es un tema real? Ahora le cuento, ¿no? Y de los 27 creo que hay 2 varones. 2. Los demás son mujeres. Perdón, ¿qué me preguntabas? Si es moda o hay casos realmente. No es que en Argentina se ha dado la época de todo el mundo tener psiquiatra o psicólogo y entonces es la solución. ¿Es esto que se va dando? Pero no puede ser moda que uno caiga en manos del demonio, porque la víctima sufre una barbaridad. La familia desesperada me llora por teléfono pidiendo, ¿por qué no la atiende a mi hija? Digo, pero tengo que esperar, no puedo hacer tantos exorcismos a la vez. Está en lista y yo la estoy atendiendo, pero el demonio no se va el primer día. A veces hay un caso que sí, pero generalmente no. Y entonces cuando no, el padre Amor, Gabriel Amor, que es el exorcista del Vaticano, dice, yo me doy por contento cuando una endemoniada se libera después de 10 años de ceremonia. A él le va peor que a mí,
Yo no he tenido 10 años una sola persona, pero me lleva varios meses, claro. Pero se da en tiempo. Y el tiempo no lo ponemos nosotros. La gente me dice, ¿tenemos que volver? Me pregunta la familia. Y no sé. Usted, señora, que tiene una hija enferma, va a ver si la hija se curó. No, usted me va a decir si tiene que volver. Cuando yo la llamo por teléfono y le pregunto por su hija, usted me va a decir, mi hija está bien, se curó, no tiene más alucinaciones, no tiene horror al agua bendita, va a misa, reza el rosario, besa la cruz, cosa que antes no podía hacer. Habla con el sacerdote, se confiesa, comulga. Quiere decir que se liberó. Usted, padre, decían, antes de ir de lleno en esto también, decía que se empezó a dar, desde que usted era joven, empezó, que no eran casos de exorcismo anteriormente, no había posesión del demonio, y se empieza a dar ahora con mayor frecuencia. Sí. ¿Por qué? Motus in fine velocius, dice Aristóteles, que en castellano quiere decir, el movimiento al final es mucho más rápido. Y estaremos al final de una época tal vez, y entonces el demonio ha apresurado su propia actividad porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces tiene que apresurar a hacer todo el daño que pueda en el poco tiempo que le resta. Él sabrá cuánto tiempo le queda, que es el tiempo que Dios nuestro Señor ha estipulado para él, ¿no? Yo no podría decir cuál es la causa por la cual aparecen ahora con tanta frecuencia, pero usted tenga en cuenta, señor Juan Manuel, que ahora hay cualquier cantidad de esoterismo, espiritismo, umbandismo, y todo eso genera una gran cantidad de endemoniados. Es una forma de llamar al demonio. Todo lo que sea artes oscuras, la magia negra, todo lo que sea nauseabundo desde el punto de vista espiritual y religioso, todo eso provoca al demonio y lo atrae, porque el demonio tiene sus elegidos, ¿no? Gente que va por los caminos torcidos, él lo trata de llevar a su propio rebaño oscuro también, para perderlo para siempre en el infierno, ¿no? ¿Se ha dado en católicos de repente, en gente católica realmente? En católicos y en no católicos. Yo la gente, he visto a veces judíos o musulmanes, pero no están endemoniados. Ellos tendrán también su propio recurso religioso. Si hace falta, yo los voy a exorcizar, lógicamente, ¿no? Pero porque tenemos poder sobre todos, incluso los no bautizados que no pertenecen a ninguna religión. Pero no, yo los he encontrado siempre en la Iglesia Católica, ¿verdad? Alguna vez ha venido algún protestante, porque ellos tienen sus pastores. El pastor con sus oraciones parece que lo revoluciona ahí adentro el demonio, pero me parece que no lo libra, porque después nos viene a ver a nosotros, ¿no? Quiere decir que el pastor no lo pudo resolver. ¿Es un tema más tratado por la Iglesia Católica que otras religiones, el exorcismo? Con más eficacia, con más eficacia. Mire, en Asia, entre el Tíbet y la China, no sé si todavía existirá ese país, porque yo lo he leído en revistas antiguas, hay un pequeño país que se llama Musta, como el coche, Musta. No tienen televisión, no tienen radio, no tienen nada, es un país agrícola, encerrado por las altas montañas de la zona del Himalaya. Ahí, esa gente muy primitiva, tienen exorcismos, quiere decir que ellos creen en el demonio. ¿Y cómo exorcizan? Yo he visto en las figuras, en las fotografías que publican los libros, las revistas, ellos tienen una especie de trompa, ¿no? Un órgano de música. Trompeta, sí. Una trompeta, diríamos, ¿no? Larga, ¿no? Desde aquí al piso, como al pie de ese aparatito que tenemos allá. Debe tener como 2 metros ese aparato, ¿no? Larga, es decir, muy chiquita en la boca y después y con eso ellos echan los demonios según su creencia. Como ellos no saben que hay un mundo detrás de las montañas del Tíbet, dicen, bueno, si hay gente de otra parte del mundo y tienen problemas con el demonio, también vamos a hacer exorcismo para que ellos queden liberados. Mire qué generoso, hace exorcismo para ayudarnos a nosotros. Ni sabemos que existe ese país, porque he visto que la gente no lo conoce. Porque es un país demasiado chiquito, y no sé si China continental, a esta altura que estoy hablando, ya no lo habrá absorbido, invadido, ¿no? Y no sería extraño, ¿no? Así que, pero los que manejan internet por ahí se pueden enterar. Bueno, eso demuestra de que aún los países más primitivos de la Tierra creen en el demonio y creen en el exorcismo. Nosotros que somos tan cultos parece que ya estamos de vuelta, ¿no? Hemos dado toda la vuelta, porque hay gente que no cree en el demonio y que no cree en el exorcismo, pero padece sus consecuencias. ¿La religión judía?
Los judíos no sé cómo tratarán la cosa ahora, pero Jesucristo dice que antes de él ya estaban los judíos echando demonios. Y Jesucristo lo que hace es seguir con la misma práctica, solamente que tiene mucho más autoridad que un judío, porque él es el Hijo de Dios. Ahora, los judíos decían, eres un endemoniado, porque tú echas los demonios. Él dice, sí, yo echo los demonios, estoy endemoniado. ¿Y tu padre y tu abuelo con qué autoridad lo echaba? Si yo estoy endemoniado, ellos también estaban. Así que una lógica tan clara que más fácil echarle agua, ¿no? Pero Jesucristo reconoce que el demonio está y trabaja luchando contra ese demonio, porque la obra de Cristo es venir a desbaratar la obra del demonio en la tierra. Y el que entiende que hay otra obra de Jesucristo en el Evangelio, que venga y que la exponga y que diga en qué página del Evangelio está. Y entonces podremos sentarnos los dos a conversar sobre la misma temática. Quiere decir que entonces usted dice que con mayor eficacia, al menos, la religión católica o la Iglesia católica tiene más potestad, digamos, para concretar. La Iglesia católica tiene un mandato de Cristo. Las otras religiones primitivas tienen ese poder, y a lo mejor de la religión primitiva, aquella de Adán y Eva para adelante, cuando se hace la primera revelación, Dios habrá dado un poder a los hombres para defenderse del mal. No habría que descartar que algún poder puedan tener, pero el poder de la Iglesia es contundente, porque Jesucristo vino a establecer con el hombre la nueva y la última alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Y en esa nueva alianza está el poder sobre las fuerzas de las tinieblas, sobre el poder sobre las fuerzas oscuras que están en este mundo, que no son las fuerzas de la naturaleza, son fuerzas de un poder maléfico y pervertidor, como dice Pablo VI en sus encíclicas, y que trata de dañar al hombre porque es una fuerza personal, opuesta al plan de Dios y al plan del hombre. ¿Dónde practica el exorcismo? ¿Se hace en cualquier lugar o requiere El exorcismo se puede hacer en cualquier lugar, la Iglesia lo admite eso. Generalmente, cuando las condiciones se dan, uno busca un templo o un salón parroquial o un salón de otra índole que sea reservado, sustrayendo al paciente a los ojos de las multitudes curiosas que quieren saber cómo se hace, porque piensan que el demonio va a salir por la ventana volando, ¿no? Y eso no se ve. Nada de lo que se ve en las películas cinematográficas vemos nosotros después en el exorcismo. Un exorcismo es una práctica aburrida, ¿no? Es repetir oraciones y sentir los alaridos, los gritos y los ayes y los llantos de los endemoniados que están padeciendo esta posesión tiránica que el demonio tiene sobre su cuerpo. ¿Y eso se escucha? Ellos claro, eso lo escuchan, hasta los vecinos lo escuchan, ¿sí? Claro. Nosotros lo hacemos en un salón interno, en medio de la manzana donde yo trabajo. De la manzana, se entiende. Sí, del centro del centro de la propiedad, claro, la manzana es el territorio, ¿no? Y allí también se sienten los gritos, pero la gente no se asoma para ver lo que sucede. Yo no quiero que suceda. A veces me ha tocado hacer un exorcismo en casa de familia, porque estaba tan mal la persona que no íbamos a poder llevarla. Hicimos el primer exorcismo ahí, después lo llevamos a la iglesia, ¿no? Digo, esta noche vuelvan que yo le hago un exorcismo en el lugar que corresponde, pero ahora para sacarlo de apuros, hagamos el exorcismo acá. Después que me fui, era un policía de la provincia. Después que me fui, el hombre quedó muy tranquilo, me acuerdo perfectamente del caso, y vinieron los pastores, porque parece que la hermana de este hombre era evangélica. Y los pastores, ¿qué hicieron? Revolucionaron la pista. Entonces un hermanito menor viene corriendo al coche, yo todavía no había arrancado. Dice, otra vez está mal. Digo, ¿pero por qué? Vinieron los pastores. Y bueno, digo, si los pastores rezan, el demonio se pone furioso. Pero no lo van a echar. De hecho, no lo echaron. A la noche me lo trajeron a la parroquia y hicimos el exorcismo en ese lugar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? El exorcismo, como dijimos en otro bloque, es oraciones a Dios, lectura del Evangelio y conjuros contra Satanás. A eso lo reduzco yo. En los nuevos rituales figuran las oraciones a la Virgen, la letanía de los santos y no sé cuántas oraciones. Eso todo es muy bueno. Yo pienso que es muy bueno y es muy útil. Quiero hacer que lo haga. Pero para mí la eficacia está en el conjuro contra el demonio. Después nosotros al final le agradecemos a la Virgen María rezándole a ella porque sabemos que ella está muy cerca de nosotros. Incluso alguna endemoniada dijo, veo a la Virgen que está entre nosotros caminando, ¿no? Ella veía eso. Yo no puedo escuchar lo que dicen los endemoniados porque estoy abocado
a la tarea de la oración, si no me distraigo y el demonio aprovecha para enraizarse más en el alma de la posesa, ¿no? Pero los ayudantes míos, el equipo de auxiliares que yo tengo, escuchan todo lo que ellos dicen y después me lo transmiten, lógicamente. ¿Cómo se conforma el equipo suyo? El equipo son alrededor de 18 muchachos jóvenes, todos varones, porque lo que tienen que hacer es sostener y aferrar a la persona sobre una frazada en el suelo para que no salga corriendo, porque el demonio me saca corriendo el paciente y se va por los pasillos. Ya me ha pasado eso antes, ¿no? ¿O puede atentar contra usted? ¿Puede de alguna manera? Difícilmente atenten contra el sacerdote, pero por si acaso, porque pueden conocer cupitajos y otras manifestaciones, a uno un poco lo achican. Yo prefiero que nadie me escupa en la cara, ¿no? Creo que a nadie le agrada. El demonio lo quiere hacer eso, pero yo lo pongo boca abajo y con 4 auxiliares que lo sostienen. Únicamente por arte de Belcebú puede salir arrancando, volando. El cuerpo solo con los 4 miembros sobre la alfombra no puede irse, ¿no? Con 4 miembros trabados sobre la alfombra, el paciente no se puede mover. ¿La alfombra es una alfombra cualquiera? No, ellos traen una frazada. ¿Un especial? Trae una frazada y se acuesta sobre su propia frazada. Porque el primer principio que aprenden los niños, según la ley de Murphy, es que del suelo no se cae nadie. Está en el suelo, no se puede caer. Si lo pongo en la silla, se puede caer. El padre Amor lo ata en una silla a la paciente. Pero él confiesa que se tiene que limpiar los escupitajos que le echa. Además tiene que atarla en la silla. Eso es violento, ¿no? Nosotros no las atamos, no hacemos eso. Bueno, cada exorcista tiene su modalidad, ¿no? Las tenemos sobre la frazada. Estos jóvenes ya están habilitados para eso, son alrededor de 20 más o menos, y ellos saben cómo tenerla para que no sufra daño, ¿no? Porque el paciente empieza a decir, me ahogo. Ellos saben mantenerla para que no se ahogue. El demonio quiere que yo la suelte. Digo, ahogate, a mí no, yo respiro normalmente, si vos te ahogás es un problema tuyo. Nunca se ahogó nadie, claro. Eso lo sabemos muy bien, porque nuestra gente está preparada para hacer lo que hace, ¿no? Pero él quiere que lo soltemos, o ella, mejor dicho, ¿no? Que la suelten. ¿Ese grupo de asistentes son tipo diáconos No tengo diáconos. ¿Son gente común? Son gente común. Gente común. Y tengo 3 o 4 sacerdotes que están a veces conmigo, pero no porque sea obligatorio que estén, sino porque ellos quieren venir, ver, participar y ayudar, ¿no? Los sacerdotes son amigos que ya vienen el día que pueden hacerlo, porque no siempre están disponibles para hacer eso, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que tener un exorcista? ¿Perdón? ¿Qué requisitos tiene que tener un exorcista? Y el más fundamental, no tenerle miedo al diablo, porque claro, hay sacerdotes que dicen, yo tendría un miedo, bueno, si tiene miedo no puede, no se recomienda, ¿no? Primero, no tener miedo. En segundo lugar, tener una fe profunda que lo que él hace va a ser eficaz, porque si él empieza dudando de lo que va a hacer, el diablo se entera, porque es muy capaz de enterarse, y entonces, estabiliza más en el cuerpo de la paciente que si el sacerdote tiene la seguridad de que le va a echar. Así que esa es la segunda cualidad. En tercer lugar, los libros dicen tener integridad de vida. Si el sacerdote lleva una vida un poco, digamos, liberal, por decirla con elegancia, y no le conviene, porque el demonio sabe sí, el demonio sabe que tiene eso y no se va a querer ir con tanta facilidad. Pasa de que todos somos pecadores y estamos arrepentidos de nuestros pecados, ¿no? Pero de todas maneras, una cosa es que seamos todos pecadores y otra cosa es vivir una vida demasiado suelta, ¿no? Que va más allá de lo que normalmente se supone que puede sufrir una persona humana, de sus propias pasiones. No sé si esto queda claro. ¿Usted tuvo miedo al principio? No. Me preguntan los periodistas eso. Siempre me preguntan. ¿Por qué no tiene miedo? Y yo pienso que Dios a cada uno le da las cualidades que necesita para desempeñar la misión que le ha encomendado. Si Dios a mí me encomienda ser exorcista, me quitará el miedo. Y al otro que le encomendó ser capitán de navío, le quitó el miedo al agua. Entonces puede navegar. Y el otro que es piloto de aviación, no tiene miedo de andar en avión. Hay gente que no se anima a tomar un avión. Si él no se anima a tomar un avión, no puede seguir el curso de piloto. Es lógico.
Sin duda. Porque no puede pilotar aviones de tierra, ¿no? Por control remoto. Eso es lógico. ¿Por qué se dedicó? ¿Por qué se dedicó al exorcismo? ¿Se No, encontró algo muy particular en No, usted? yo nunca elegí esta profesión. Como dice la gente, ¿por qué eligió eso? Yo no elegí nada. Porque le tocó. Usted imagínese lo siguiente, acá en Buenos Aires tenemos el subterráneo, ¿no? ¿Todavía andan? Sí. ¿Usted nunca bajó al subterráneo? Hace muchos años que no lo uso, ¿no? Bueno, en La Plata no hay subterráneo. En La Plata no hay subterráneo. No tienen pacho. Pero sí lo usaba cuando era más joven, ahora uso coche en la superficie. Sí. Pero usted va al subterráneo y la gente está toda amontonada, y usted lo aprieta, lo empuja, de pronto se abren las puertas, usted lo empuja, saltó afuera sin querer salir, se cierran las puertas y se va al coche. Usted dice, ¿dónde me bajé? La Avenida de Mayo, pero yo no me quería bajar acá. Y bueno, ahora estoy acá. Eso me pasó a mí con el exorcismo. No tuve ninguna opción, se dieron las condiciones. Opción, claro. Y ahí lo hizo. No, yo me dedicaba cuando seminarista a estudiar estos temas, el espiritismo, la masonería. Pero esto empezó de joven, porque hace 33 años. Y bueno, cuando entré al seminario fue en 1951, yo tenía 16 años. Desde ahí empecé. Y los compañeros míos un poco se reían también de eso, porque veían una cosa inútil lo que estaba haciendo, ¿no? Era un hobby, vamos a decir. Bueno, otro hace palabras cruzadas y nadie se ríe porque haga palabras cruzadas. Y bueno, yo no sabía si algún día eso me serviría para algo. Ahora me es muy útil todo eso. Los sacerdotes cuando lo ven, obispos, cardenales, en fin, lo ven en esta tarea. ¿Usted se ve como alguien raro dentro de este esquema, digo yo? ¿O lo ven como diciendo... A mí no me lo dicen, lo importante, no sé lo que pensarán ellos de mí, yo no sé. A lo mejor dirán de este hombre que está un poco deschavado, ¿no? Pero la verdad es que la gente queda liberada y se liberada y que vuelve a su casa feliz y contenta, ¿no? Quiere decir que dentro de la humanidad estamos ejerciendo, como yo digo a los muchachos, una tarea imprescindible porque es un acto de amor al prójimo, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, esa gente queda endemoniada. Nadie aparece, nadie lo hace, nadie se anima, nadie se atreve. Y bueno, entonces yo digo, yo siento en este momento, Juan Manuel, eso sí lo siento, que el Señor quiere que yo haga esto. El Señor quiere, porque me ha puesto en tal lugar, como dijimos recién, se abrió el subte, salimos de ahí, estoy en esta estación que no era la mía, y bueno, pero el Señor quiere que yo esté acá. Si no, nos hubiera cerrado la puerta detrás de mis espaldas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Seguir para adelante. Porque si yo no lo hago, el día del juicio el Señor me va a decir, ¿por qué no hiciste aquello que yo te encomendé? ¿Pero cuándo me lo encomendaste? Cuando te di la capacidad para hacerlo y la oportunidad para que lo llevaras a cabo. Y bueno, yo no quiero que el Señor me diga eso. Creo que a todos nos ha puesto en un rol y creo que cada uno, si lo ve y lo entiende... Cada hombre tiene una misión que cumplir. Si uno ha descubierto que esta es su misión, sea agradable o desagradable, tiene que llevarla a cabo porque el Señor se la está imponiendo. Al Señor no se le puede preguntar por qué. Padre, ¿ve muchos casos de posesión? Sí, hay muchos casos. Lo que pasa es que no son de La Plata. Por ahí aparece uno o dos de La Plata y después de todo el país y a veces del exterior. Hemos estado exorcizando hasta esta semana pasada una chica que viene de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. Ha venido un muchacho de Francia, que lo hemos exorcizado, y me llamaron una vez de Ecuador, pero yo no quise ir tan lejos, aunque ellos me pagaban el viaje, lógicamente, ¿no? Digo, no, porque a lo mejor es un enfermo mental. Dice, no, nosotros sabemos que no es. Pero la hermana había estado en Buenos Aires, y digo, bueno, hágala venir a Buenos Aires. Ella no quiere salir, bueno, pero es ella la que padece la enfermedad. Nos llaman de distintos lugares, sí. Y entonces tratamos de colaborar con todos. He estado en el año 2011 en Paraguay, en Ciudad del Este, y ahí he encontrado endemoniados. Incluso los he confesado, me acuerdo, pero no los he exorcizado, porque no era mi misión exorcizar, sino dar charlas a los sacerdotes, a los seminaristas y a los laicos, para que ellos conocieran qué estábamos haciendo acá en La Plata. Vamos a ir un corte y vamos a seguir conversando, padre. Me parece muy bien. Este tema realmente es apasionante, es muy interesante. Nosotros vamos a ir un corte y seguimos en este especial con el padre Mancuso. Ya volvemos.
Bueno, seguimos en este bloque con el padre Mancuso hablando sobre el exorcismo, ¿no? Estos temas paranormales o Satán existe de verdad y está operando sobre determinados individuos en la raza humana, particularmente nos toca en nuestro país. Padre, quería preguntarle cómo habíamos hablado de que notaba que había muchos casos últimamente, y habíamos hablado cuando había empezado su primera vez, y quisiera que me dijera cómo diagnostican, ¿no? Usted dice que hay señales en las cuales usted percibe si es un caso paranoico, si es un caso real para practicar el exorcismo. En primer lugar, hay que saber escuchar la persona. No solamente la persona, porque a veces la persona viene muy alterada, sino la familia. Los médicos dicen que hay que buscar la etiología de la enfermedad. ¿Qué es la etiología? Es las raíces, dónde arranca una enfermedad, de dónde viene. Entonces, yo tengo que saber en dónde estuvo esta persona antes. Yo la encuentro acá con convulsiones, generalmente son convulsivos, las endemoniadas. Digo endemoniadas porque la mayor parte son femeninas, ¿no? Pero ella no nació convulsionando. Es decir, ¿cuándo empezó la convulsión? Bueno, hace un mes. ¿Y hace un mes atrás qué pasa? No, porque resulta que ella vive con un hombre cuya primera mujer ha ido a un culto diabólico y le ha hecho un maleficio y le mandó una torta que ella la comió y quedó endemoniada. Bueno, ahí tengo yo los comienzos, ¿no? Entonces, escucho lo que ella me dice, veo las convulsiones, veo el rechazo profundo hacia lo sagrado, no puede entrar en la iglesia, no puede rezar a la María, no podemos darle un rosario para que lo rece, lo toma así entre los dedos y lo deshace. Yo he visto, tengo uno de mis colaboradores, jóvenes, muy piadosos, muy marianos, le pone un rosario en la mano, digo, no le pongas el rosario, que no le va a apresurar la partida del diablo. Al diablo no le afecta el rosario, ni hace ni bien ni mal. El diablo se va con el conjuro que hace el sacerdote en el exorcismo. De otra manera no se va. Entonces el demonio o el endemoniado hace así con los dedos, no sé cómo hace, pero lo hace, y caen todas las cuentas sueltas, 50 cuentas. Y bueno, se dice, tengo otro, me dice, sí, ya sé que es otro. La santería te van a vender, claro. Pero es perder el tiempo dándole. Y le digo a la gente que me ayuda, a los muchachos, no le pongas la medalla de San Miguel Arcángel, hay uno devoto de San Miguel. No le pongan la medalla de San Miguel, eso no arregla nada. Y a veces yo no uso ni siquiera el agua bendita, si tengo le pongo y si no, no. Otros sacerdotes usan el óleo, los óleos sagrados, yo no lo utilizo tampoco. El demonio se va porque hacemos el conjuro. La palabra es palabra santa en boca del sacerdote. Y el diablo me dice, ¿dónde me vas a mandar? ¿No sabes que una palabra tuya es una orden para mí? El diablo me lo dice. ¿No sabes que una palabra tuya es una orden para mí? Y yo, no sé si lo sé, pero si es una orden, ¿por qué no te fuiste ya y dejaste a esta persona tranquila, no? Pero bueno, el diablo tiene sus propias respuestas. Ese conjuro que usted dice está transmitido en el ritual, a través de la oración, el ritual, en castellano, en latín. No, yo lo uso en latín. En castellano el ritual actual me parece que es mucho más light, usando el lenguaje contemporáneo. Tiene pocos conjuros, ¿no? Al diablo no se le puede decir, señor Lucifer, ¿usted no tendría la gentileza de retirarse y dejar a esta chica en paz? Eso no se lo puedo decir al diablo. Tampoco le tengo que rezar al diablo para que se vaya, no es una oración al diablo no se le reza al Señor. Al diablo hay que expulsarlo, es una orden. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, bestia antigua, Satanás maloliente, cualquier cosa que le digo, vete de ella y déjala en paz. Y punto, y se acabó. No hay más relación que esa. No podemos tener relación con el demonio. Mi obispo me dice, no hables con los endemoniados. Digo, señor, yo no hablo con los endemoniados, pero tengo que echar al demonio. Si el demonio me habla, yo le contesto. De hecho, en todos los libros que leo sobre la materia, todos hablan con el demonio, porque no hay otra manera de hacer un exorcismo tampoco. ¿En latín es un idioma mucho más fuerte que el idioma local? El demonio odia el latín porque es la lengua sagrada, sí, la lengua del culto. Sí que lo odia. El Concilio Vaticano II transformó las misas del latín a la lengua local de cada país. ¿Eso no afecta o debilita también la misa,
iglesia? La iglesia tiene poder sobre el culto, ¿no es cierto? Pregunto esto separado de este separado. tema, pero justo toca el tema y creo que ameritaba. La iglesia tiene poder sobre el culto. Quiere decir que la iglesia puede modificar el texto y puede modificar el idioma. Por otra parte, la misa no es un exorcismo. Quiere decir que no estamos echando al demonio con la misa. Por lo tanto, se puede hacer en castellano, en latín o en la lengua vernácula del país que sea. Si usted va a la Rusia soviética, tendrá que decir la misa en ruso, ¿no? O si va a Yugoslavia, que son países que han sido, digamos, manipulados por el comunismo, y bueno, dirá la misa en yugoslavo. Pero además, claro, poniendo la misa en castellano, los fieles entienden todos los ritos de manera natural, sin tener que forzarse, y no como antes, que había que tener un libro acá y después. Ahora, nosotros, la gente mayor, claro, tenemos un gran cariño por la misa en latín, porque la hemos vivido muchos años en nuestra infancia, cuando yo iba a la escuela, cuando iba al catequesis, hasta que tomé la comunión, después me ordené y durante unos años celebré la misa en latín. Así que el latín lo tenemos muy como cosa nuestra, ¿verdad? Como práctica nuestra. Pero también entendemos que la lengua actual trae sus beneficios y ayuda mucho. Ahora, el exorcismo, como es una práctica sacramental, no es un sacramento. Los 7 sacramentos no van a sufrir aumentos, no va a haber aumentos nuevos. Es un sacramental, es decir, es un rito religioso de menor importancia, ¿no? De menor presencia en la iglesia. ¿Qué son los sacramentales? Y las bendiciones generalmente, ¿no? Se bendice el agua, se bendice el olivo en Semana Santa, los ramos, Domingo de Ramos, se bendicen los anillos, se bendicen las casas, bueno, todo eso, un coche, bendecimos un coche. Todo eso son sacramentales. En sacramental el sacerdote puede utilizar el rito que mejor le cuadre. Por eso no es obligatorio usar el ritual tal cual está escrito. Algún sacerdote dice, yo digo hasta la última palabra. Está bien que lo digas así, pero no hace falta. No hace falta. Padre, cuando usted está exorcizando, cuando usted aparece, ¿el demonio lo reconoce frente a todos los que tiene enfrente? Es claro que me reconoce. ¿Lo distingue a usted por sobre todo el resto? Sí, porque me dice muchas malas palabras que a los demás no se las dice. Sí, me insulta, me trata de escupir. Los insultos no los puedo evitar, pero la escupida sí, entonces no lo dejamos que haga eso del escupitajo, como dice el padre. Por eso le dan vuelta abajo. Da vuelta abajo, únicamente que escupa por la oreja. Pero además mis colaboradores, que son muy hábiles, le taparían la oreja, cosa que no salga por ahí la saliva. Ellos saben cómo hacerlo. Sí, me reconoce. Incluso hicimos un exorcismo, no porque sea recomendable ni hay que hacerlo así, pero hicimos un exorcismo por teléfono con una chica que vive en Madrid. No tenía en ese momento exorcista y bueno, me pidió, estaba por suicidarse. Digo, entre que ella se suicide y que yo haga un exorcismo por teléfono, que no sé qué resultado va a dar, prefiero hacer un exorcismo. Si resulta, bendito sea, lo salvamos. Y si no resulta, bueno, peor de lo que está no se va a poner. Dio resultado. Pero cuando la chica hablaba conmigo, que a veces me llama y yo no estoy en casa y no le puedo contestar, cuando la chica hablaba conmigo me dijo, cuando el demonio oyó su voz se puso como loco. Son palabras textuales de la chica. ¿Y por qué se puso como loco? Porque me conoce, aunque esté en España y sabe quién soy. ¿Es el mismo demonio? No, serán muchos, pero los demonios tienen mucho conocimiento. No, los demonios son distintos. Incluso me decía el demonio, estúpido, el de España me refiero, ¿no? Idiota, ¿qué estás diciendo? Me dice, tu Dios es de palo, me acuerdo. Eso me lo dijo el demonio de España, el de acá nunca me lo dijo, que era de palo. Ah, es de palo, bueno, entonces empiezo la oración y grita. Digo, ¿viste que es de palo? ¿Te pegó fuerte? Entonces es de palo, que es cierto, es un Dios de palo. Pero a mí me gusta usar la ironía y a él lo encabrita, ¿no? Claro. Quizás no hay que hacerlo, pero a mí me divierte un poco la cosa, ¿no? Porque también uno si no le pone un poco de humor, que es la sal de la vida, la ceremonia se vuelve demasiado estereotipada. Pero aparte el demonio juega con usted. El demonio quiere jugar conmigo, pero yo no lo voy a dejar, porque tendría que ser más que tonto para darle cabida. Una vez me dice, bueno, podemos negociar.
Digo, negociar con vos, pero ni loco que estuviera. ¿Cómo voy a negociar? Vos te vas a ir de ahí. ¿Cómo voy a negociar con el demonio? Ya estaba por irse. Cuando sintió que no podía quedarse, quiso negociar. ¿Cómo voy a negociar con el diablo? Tendría que estar tonto yo para hacer eso, ¿no? No tendría capacidad para exorcista si yo hago una cosa semejante. Y de hecho se fue. Y el muchacho quedó liberado. Hay tantos casos para contar, mire. Le creo. Padre, dígame, vemos que cuando trató de España, hablaba con supongo, con su idioma insultante que utilizarán los españoles. Ah, sí, hablaba... El argentino, supongo que utilizará el argentino. El peruano, el ecuatoriano, es decir, hay una multiplicidad. Sí, pero ¿sabe qué pasa, Juan Manuel? No usa un mismo lenguaje, qué sé yo diría que entre España y nosotros el lenguaje. Además, la endemoniada era argentina, solamente que vive en España porque trabaja allá. Pero no encontraba exorcista. Ahora el señor cardenal Rouco Varela, cardenal de Madrid, ha nombrado para Madrid por lo menos 8 exorcistas nuevos, entre los cuales no está el sacerdote que a mí me ayudaba. Pues yo tenía un sacerdote en Madrid que me sostenía el teléfono y rezaba el exorcismo junto conmigo. Y después él consiguió permiso del cardenal Rouco Varela para seguir el exorcismo y yo ya no tuve necesidad de usar el teléfono. Pero la chica quería que yo siguiera exorcizándola, me pedía que yo siguiera, ¿no? Y de vez en cuando me llama, no sé lo que querrá decirme, porque no coincidimos, no tengo el teléfono de ella. Pero de todas maneras, la chica se salvó la vida gracias a que pidió auxilio a La Plata. ¿Y cómo sacó? Por internet. Otra chica me había hablado antes, de Málaga, no de Madrid, pero se cortó la comunicación, ella no... Pero me dijo que ella había quedado endemoniada porque el novio que ella tenía había estado con otra chica, otra mujer antes, y esa mujer, no era la mujer, era la madre del novio, del ex novio parece, que le hizo un maleficio a la chica porque se ve que la chica y el novio se pelearon, se separaron. Bueno, uno tiene derecho a separarse del novio, no es un matrimonio, es un noviazgo. Eso fue lo que me encontró la niña esta de Málaga, esa era una malagueña, no era argentina. Pero se cortó todo, ella no me llamó más y yo no hice más nada. En ese momento no atiné a ofrecerle un exorcismo por teléfono. Le dije, ¿hay un sacerdote? Sí, me dijo, en Murcia. ¿Y le queda lejos? Sí, como 2 horas de viaje en auto. ¿Y por qué no va? Y dice, porque yo no me puedo pagar el viaje. Bueno, se ve que no tenía medios económicos para ir hasta Murcia. Había un sacerdote ahí que la podía exorcizar. Pero eso si fuera de Madrid. Se ve que fuera de Madrid hay sacerdotes facultados. Pero la otra estaba en Madrid, ¿no? Hay muchos sacerdotes. ¿Cualquier sacerdote puede ser exorcista? Ese es un tema muy interesante de conversar. Cualquier sacerdote puede ser exorcista. Todos los sacerdotes estamos facultados para ser exorcistas, pero el obispo se retiene el poder y lo da a algunos sacerdotes en particular. El padre Gabriel Amor, que es el exorcista del Vaticano, se propone hablar con su santidad el Papa Francisco para proponerle al sumo pontífice que él dé la facultad a todos los sacerdotes, es decir, que desligue el orden del exorcizado que ahora tiene retenido el obispo local, para que todos los sacerdotes puedan hacer la ceremonia. ¿Qué necesitan? El ritual, la buena intención, el deseo y la materia prima, que es un endemoniado. Porque yo no puedo ensayar eso con un gato, por ejemplo, porque no tengo un ser humano, ¿comprende? Tengo que hacerlo con un ser humano. Entonces, si el ser humano está endemoniado, ahora todos los otros están capacitados para distinguir. Y bueno, eso hay tantos sacerdotes en el planeta, yo no puedo saber cómo será la cosa. Pero si nos dan permiso, a mí que soy exorcista reconocido acá en el país, no se me va a juntar tanta gente. Voy a poder respirar un poco mejor, porque entonces me quedan menos gente para atender y la voy a atender con más asiduidad. ¿Tiene voluntarios sacerdotes que digan yo quiero aprender esta profesión como lo está haciendo usted? No. ¿Por qué cree que no hay? Mire, hay en La Plata un sacerdote que el obispo me mencionó, supongamos que se llama el padre Juan, ¿verdad? El nombre es ficticio, cualquier, digamos, parecido con la realidad es simple coincidencia, como dicen las películas, ¿no? El padre Juan le dije un día, mira Juan, vos, el obispo no se lo decía, dije, Juan, vos sos el sucesor mío acá. Entonces él empezó a venir, pero no siente demasiado un impulso interno, ¿no?
como para tomar la cosa a él. Más por temor, por le impresiona. Yo no sabría evaluar es un por mundo qué, que no es pero muy puede haber difícil. desinterés. Por ejemplo, todos los sacerdotes podemos tocar la marcha nupcial en el órgano de la parroquia. Claro. Pero yo nunca aprendí a mover el teclado. Y si me dicen vaya a aprender, y yo no tengo muchas ganas de aprender a tocar el Ave María para los casamientos, ¿no? No es que no podía hacerlo, pero no me siento motivado. Yo creo que algunos sacerdotes no se sienten motivados a poner en práctica este rito eclesiástico tan importante en el momento contemporáneo, ¿no? Porque no estamos hablando de un rito menor, como puede ser la bendición de un coche. Si usted bendice su coche o no, no va a cambiar mucho el asunto, ¿no? Pero si usted deja de hacer el exorcismo sobre un endemoniado, y yo creo que a la larga le influye en la vida de él, ¿no? Incluso hay endemoniados que amenazan con suicidarse. Hoy en día hay mucha gente que se suicida si está endemoniada, pero por influencia del demonio que quiere la muerte del ser humano. El tema da para mucho. No, le preguntaba esto porque usted había manifestado al principio, ¿no? No muchos sacerdotes, como todos los hombres, no todos tienen una vida digna, religiosa, espiritual, en fin. Pero hay sacerdotes muy dignos, muy religiosos, muy sanos, muy santos, pero no les interesa, no les interesa el tema. O no creen del todo, y mire, pero puede ser psicológico, ¿por qué no vaya al psiquiatra? Y hay gente que ya ha ido al psiquiatra, pero vuelve a decirse nada porque el psiquiatra la manda para afuera, dice, usted no tiene nada. Y a mí me viene y me dice, el psiquiatra me dijo que yo no tengo nada. O sea que un demonio no se manifiesta ante un psiquiatra. Probablemente no. Y si el psiquiatra cuando lo el caso ve, amerita, digamos, claro, ¿no? porque incluso el psiquiatra dice, vaya que lo curen de la parte espiritual. Cuando el psiquiatra dice eso, distinguen ahí todo tenemos ese en La psiquiatra. Plata un niño ahora, creo que tiene 3 años, que va pasando de una clínica a la otra. A mí me querían llevar para que lo viera. Yo soy un poco renuente en moverme para ver chicos, porque el chico tiene convulsión. Pero ¿quién te dice que esa convulsión no es un problema neurológico? Distinto es un adulto que escupe el crucifijo, que sale huyendo de la iglesia, que le quema el agua bendita. Ahí yo tengo pruebas. Pero un chico convulsiona, pero eso es, un neurólogo lo va a poder atender. Y que hay neurólogos que dirán que no responde a la medicina. Pero también hay que ver, le digo a la gente, que la medicina tiene límites. Mañana pasado aparece una nueva enfermedad, una variedad de la enfermedad neurológica que justifica muchos fenómenos que nosotros creemos que son obra del demonio. Entonces hay que tener cuidado de no hacer exorcismo a troche y moche para ver si el chico está endemoniado sí o no. Es muy raro que un chico esté endemoniado. El chico no practicó magia negra, el chico no va a la escuela científica Basilio, el chico no trabaja con los Umbanda. Puede ser que, como decía, el marido o la mujer o alguien, un familiar que sí, participó de algún rito. Eso puede ser, satánico, pero también eso no podemos adjudicarlo a todo el mundo, ¿no? Eso puede afectar al chico también. ¿Perdón? ¿Eso no lo puede afectar al chico? ¿Que alguien le desee el mal al otro? Acá en Buenos Aires hubo un chico afectado. Le hicimos 3 exorcismos y el chico se curó. Era el hijo de un primo de un sacerdote de Buenos Aires. Pero bueno, el sacerdote se ve que no se ocupó de su primo y del hijo de su primo, ¿no? Pero el papá del nene tenía un hermano, varón, que se metió en el rito Umbanda. Y le dijo a su hermano que no se casara. Y el otro se casó porque tenía derecho a casarse, era libre. Y después que se casó le dijo que no tenía que dejar embarazada a la mujer. Quedó embarazada la mujer y tuvo este chico. ¿Por qué los Umbandas se van a impedir eso? El chico quedó con una afección. Yo no sé si decir que estaba endemoniado propiamente hablando, pero estaba afectado porque sí pasaba por la iglesia y lloraba, le rezamos y lloraba, no quería que le rezaran a él, porque tenía 4 años, podía darse cuenta, ¿no? Y con la oración se ponía muy mal. Pero no es el caso del otro que tiene convulsión. La convulsión puede ser un problema neurológico. Este no convulsionaba, nunca. Ya está curado. Increíble. Dígame una cosa, ¿hay secuelas que deje una posesión y se practica el exorcismo? ¿Queda alguna secuela? ¿Hay una diferencia física? En fin, fuera del caso que mencionó que se pegó una trompada o le pegó una trompada del demonio en la nariz. ¿Hay otras
desfiguraciones? ¿Hay algunas otras manifestaciones que usted se haya impresionado, por lo menos? No tanto como impresionado, pero a veces vienen gente con arañazos. Se lo puede hacer él, pero por ahí delante de la familia aparece una cruz en la frente o en la espalda, en lugares donde él no se puede tocar, que nosotros creemos que puede tener algo de demoníaco. Después, algunos endemoniados han muerto jóvenes. No me refiero a los que yo conozco, sino a los que están consignados en los libros de exorcismo que nosotros leemos. 2 endemoniados de Alemania del siglo XIX vivieron algo así como 27, 29 años y después se murieron. Pero los chicos habían estado endemoniados desde los 7 y 9 años, no sé cómo fue eso. El caso Burner, que lo cuentan los libros de posesión diabólica. Pero por lo general no hay otra secuela. ¿Murió alguna persona por causa de esto? ¿Tuvo la experiencia de que haya Murió una persona no por causa del exorcismo, sino porque no le llegamos a hacer el exorcismo, porque ella estaba vinculada con el rito Umbanda, quedó endemoniada, estaba de novia con un muchacho que hacía 4 años que no había con él, un muchacho del rito Umbanda, y cuando vino a la iglesia se descompensó, porque yo hice una oración con otra persona, ella se descompensó. Entonces le dije, mire, yo voy a hablar con el arzobispo, tráiganla la semana que viene. La otra semana no alcanzaron a traer. Cuando se puso mal, ¿qué hicieron? Se lo llevaron de vuelta a los Umbanda. Porque se descompensaba la chica y no quería comer. Digo, pero internenla y le dan suero. No hacía falta. Era de la diócesis de San Martín, acá en Buenos Aires. Y después vinieron los Umbandas, se la llevaron al templo para hacerle la oración un jueves. Después la devolvieron a su casa. El viernes a las 7 de la mañana, la chica, que apenas tenía 21 años, le dio un paro cardíaco y se murió. No murió por el exorcismo, sino porque no alcanzó el exorcismo a liberarla. Yo quería hablar primero con el obispo. En esa época le presentaba al obispo todos los casos que se presentaban. Después, claro, el obispo un poco me dejó más libertad al ver que yo hacía las cosas más o menos rectamente, ¿no? ¿Y no quedan secuelas posterior a exorcizar? Yo no he visto a los endemoniados con secuelas. Al contrario, recuperan la salud. Hay endemoniados que le dolía la pierna, yo no sabía que le dolía por el demonio. Se fue el demonio, pero además se le curó la pierna. Me lo dicen ellos, yo no sabía. Sí, no es así, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, el último corte, y vamos a volver con el padre Mancuso hablando un poquito más de profundidad de estos temas. O sea, más profundo de lo que hemos tocado, creo que no podemos haberlo tocado. Y es lo que se estila, ¿no? Vamos a seguir tocando el tema del exorcismo. Volvemos enseguida. Usted sabe, Juan Manuel, que hay una práctica muy común entre los jóvenes, que es el que llamamos nosotros vulgarmente el juego de la copita, la copita. O si no, también se le llama, con un lenguaje un poco más sofisticado, el juego de la Ouija. Es un juego antiguo, en el fondo es una práctica espiritista, ¿no? Porque uno invoca o llama a la sombra de los muertos, o intenta llamar. Pero este juego es sumamente peligroso. Yo les voy a contar 1 o 2 anécdotas que he recogido a lo largo, 3 tengo, a lo largo de los años apostólicos y que son muy importantes para la juventud de hoy día. La más brillante de las anécdotas me la contó el padre Severo Reynoso, un sacerdote cordobés que estuvo unos años morando y viviendo en la ciudad de Dolores, acá en la provincia de Buenos Aires.
allá por los años 60, 62, 63, 64, en que yo estaba asignado a esa parroquia. El padre Reynoso me contaba, fue creo que en Córdoba, porque él era oriundo de ahí. El padre Reynoso me contaba que una vez fue a visitar un matrimonio joven, que eran abogados, digamos una noche, ¿no? Porque es cuando uno visita a las familias. Hoy día cada vez se visita menos porque la vida se ha vuelto muy atropellada. En aquel entonces era más común. Fue a visitar una familia y la encontró que estaban unidos, el marido y la mujer, como en esta mesa como la nuestra, redonda, ahí con un alfabeto pues, sobre la mesa, con una copita en el medio. Y le dicen el padre pregunta, dice, ¿qué están haciendo acá? Dice, estamos jugando a la copita. ¿Y eso qué es? Dice. Porque el padre no había visto eso, se ve que no conocía. Ah, es muy sencillo, dice, nosotros ponemos la mano sobre la copita, hacemos una pregunta, la copa se desliza, marca las letras, escribimos y tenemos un mensaje. Ah, qué interesante, dice el padre. A ver, ¿por qué no lo hacen? Entonces ponen la mano sobre la copita, hacen la pregunta, la copa no se mueve ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado. Entonces le dice, pero antes que usted viniera se movía, padre. Entonces el padre dice, bueno, si yo soy un obstáculo me voy. Sale el padre, se juntan de vuelta a este matrimonio, ponen la mano y le preguntan a la copita, bueno, ¿por qué no te movías? Y entonces la copita le contesta estas palabras. Non posso un loco y cuya persona sacra adest, que en castellano significa, no puedo hablar porque está presente una persona sagrada. En latín se lo dijo, porque en latín lo iba a entender el sacerdote. Cuando el padre se enteró que en latín, que estando presente una persona sagrada, no puede hablar la copita, sacó la conclusión de que era una cosa maligna. Si fuera un ángel o un santo, un alma del purgatorio, puede hablar perfectamente delante de... Ahora, si es un alma malvada del infierno o un demonio, entonces no lo consultes, porque vas a dar con un lugar oscuro. Esa fue la primera anécdota. La otra era de un profesor, que también en Dolores esto. El profesor me voy a reservar el nombre porque ya no vive seguramente por los años que han pasado, un hombre grande. Y él le gustaban estos temas que yo también manejo. Entonces por eso ambos nos comunicábamos nuestras experiencias. Y dice que una vez se acercó a él una señora que quería jugar a la copita con él. Dice, no, a mí mi religión no me lo permite. Él era católico practicante. Dice, así que usted si quiere, haga lo que quiera, búsquese otra persona, yo no lo voy a practicar. Con muy buen tino este hombre, y católico practicante, ferviente, una persona bien formada. Muy bien. Entonces esta mujer fue por su cuenta y buscó a alguien que la ayudara. Al tiempo, como Dolores es un pueblo chico, todos nos encontrábamos, ¿no? Dice, ¿cómo le fue? Dice, con el juego de la copita. Uy, dice, ¿no sabe lo que me pasó? No, le dice el profesor. Dice, y conseguí una señora alemana que venía y nos reuníamos por la noche, dice, y poníamos la mano y la copita contestaba. Quiere decir que ella funcionó muy bien. Y lo sigue haciendo, no dice, no lo hago más. ¿Y por qué no lo hace más? Dice, porque una noche volviendo a mi casa, dice, entro, abro la puerta, me meto en mi casa y veo que en el jardín estaba sentada la mujer, esperándome. Y bueno, dice, pero sería para jugar copita. Hacía 2 meses que había muerto. Impresionante. Claro. Entonces, nunca más jugar a copita. La muerta vino a jugar a la copita con la viva. Es decir, vino, se le apareció como advirtiéndole que lo que estaba haciendo no le iba a dar buenos resultados. El tercer caso sucedió acá en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y era unas chicas que jugaban con compañeros a la copita ahí en Ensenada. Y entonces la chica hacía 2 meses había fallecido la abuela, y claro, había entre la abuela y la nieta una unión amistosa, de amor, de ternura, de cariño, que es muy fácil suponer en un adolescente y sus abuelos, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a llamar el alma de mi abuela, porque otras chicas habían llamado no sé a quién. Y entonces parece que llamaron al alma de la abuela, yo no sé si la abuela se manifestó o si no se manifestó. Pero la chica entonces fue y le dijo a la mamá, mamá, dice, yo quiero encontrarme con mi abuela. Entonces ahora toma la chica un cuchillo y se hace el harakiri como hacen los japoneses, ¿no? La tuvieron que llevar inmediatamente al hospital de Ensenada para suturarla, porque la chica se estaba desangrando.
Entonces, evidentemente, a partir de ese momento, lógicamente nadie en la mesa siguió jugando a la copita famosa. Estos tres casos pintan a cuerpo entero la peligrosidad que hay en citar estas cosas oscuras por un chiste o un juego que parece inocente, pero que puede tener ribetes de verdadera tragedia. Lo vemos que más en jóvenes eso puede ocurrir. No me figuro gente grande haciéndolo, ¿no? Porque se supone que gente grande ya es más madura y entiende lo que es el juego entre el bien y el mal. Como estar al borde del precipicio. Es más prudente el adulto, chicos, ¿no es cierto? Por lo general. Cuando pregunto por las almas buenas y malas, usted había mencionado algo de las almas. Hay almas, el hombre muere, puede que el alma, es decir, todos los católicos entendemos que se va al infierno, al purgatorio o al cielo, ¿no es cierto? Depende del comportamiento que haya tenido el individuo en su vida. ¿Quedan las almas rondando en la tierra cuando no cumplen digamos, su misión divina y pueden manifestarse de repente poseyendo a personas que en su experiencia o que se tenga que practicar un exorcismo? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es un tema que se está estudiando hoy día. El padre Gabriel Amor en sus libros cuenta que él, sobre este tema, que no hay nada definido, si quedan almas sí o no, pero parecería que quedan muchas almas acá, o que las almas se pueden comunicar, pero no está definido por la iglesia no dice nada, que él en los casos de exorcismo ha encontrado posesos que no estaban poseídos por un demonio, sino por un alma, pero un alma perdida, es un muerto que está en el infierno, ¿no? Que al fin y al cabo se equipara a un demonio, por la situación que está frente a Dios. De manera que encontrarse con un demonio, encontrarse con un alma del infierno, es más o menos la misma cosa. Preferible no encontrarse con nadie de los dos, ¿no? Pero hoy día se está estudiando a nivel, digamos, Iglesia Católica, si las almas todavía están en la tierra purgando, porque a veces se han aparecido las almas, incluso en la Biblia se cuenta cuando Saúl fue a consultar la sombra de Samuel por medio de una pitonisa y una divina, y realmente salió Samuel del más allá y se apareció y le dijo, ¿por qué me estás perturbando? ¿No? Y entonces le dijo que pronto iba a ser también él y sus hijos llevados al más allá. Ahí se ve que Samuel se aparece a Saúl con gran espanto, porque se asusta también la misma adivina que producía el fenómeno, y Samuel le da una respuesta que él no había pedido, que era cuánto tiempo le quedaba de vida, muy pocas horas, que en la batalla iba a perecer él y su familia, sus hermanos, sus hijos. Quiere decir que ya en la Biblia se cuenta de un caso así, ¿no? Evidentemente que hay posibilidad en algunas almas de aparecerse, pero lo que es absolutamente falso es la práctica del espiritismo, que la gente cree que las almas de nuestros muertos van y vienen, o esa nueva patología psicológica de los jóvenes que creen que hablan con los ángeles. Los ángeles están cerca nuestro y nos ayudan, pero no van a estar al servicio nuestro para contarnos si nos conviene salir esta noche que hace frío, ponernos un abrigo o tomar una bebida caliente para no enfriarnos durante el viaje. Es decir, no van a preguntar tontería a los ángeles, porque los ángeles no están para esa función. El ángel tiene otra capacidad de ayudarnos, ¿no? Quiere decir esto que no hay que hablar con ángeles, porque esos ángeles que ellos piensan, más que seguro que o bien son alucinaciones de una mente esquizofrénica, o bien son apariciones demoníacas bajo forma de ángeles. ¿Y cómo concibe de repente en este esquema, por ejemplo, que también se apela mucho, como es el Reiki, ¿no? que está de moda hoy en día, el estudio de registros akáshicos, que también es como ir meludeando, no sé si en el pasado se habla de otras vidas, nosotros creemos en ¿no es cierto?, en la resurrección de la... Creo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que vivimos una vez y después de esa vida viene el juicio. Y como los Hechos de los Apóstoles y el resto de la Biblia son palabra de Dios, no hay otra alternativa. Nadie se reencarna en ninguna parte.
Jesucristo, decimos Jesucristo se encarnó, pero no que se reencarnó. Jesucristo vivió en la tierra una vez sola y después se fue al cielo donde el Padre lo esperaba, ¿no? Porque es el Hijo de Dios. Pero nosotros no podemos pensar o creer o imaginar que existen muchas vidas que hemos ido transitando. Es un pensamiento mitológico que viene del Asia lejana, del Extremo Oriente, ha pasado después a Occidente, la tuvieron los griegos también, y luego pasó para acá, a nuestra zona. Pero tenemos que tener cuidado de no creer todo eso, porque es entrar en un campo absolutamente equívoco. Ya eso no es como si andan o no las almas sueltas. Esto está totalmente, digamos, desprovisto de toda certeza. No hay nadie que se haya encarnado nunca, porque si nos hubiéramos encarnado recordaríamos perfectamente la vida anterior. Si el cuerpo no es el mismo y el alma tampoco es la misma porque no recuerda nada, entonces ¿qué es lo que se reencarnó? Nada. La cabellera se reencarnó, ¿qué se reencarnó? Claro, no, entramos en la fantasciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, en primer lugar, tenemos que creer en las almas, en el más allá y en los ángeles, pero tenemos que ser sensatos. El hombre sensato no cree en la reencarnación. Hay volviendo al tema ¿no? de este tema satánico que en realidad se posesiona sobre una persona, pero también vemos que, bueno, usted comentaba, que se posesiona también una forma de transmitir a través de la voz, la acción, etcétera, de individuos, como son los medios de comunicación, por ejemplo, medios de comunicación o el ámbito artístico o el ámbito político. ¿Invita a que haya más casos en esos temas que en gente también común o gente humilde o sencilla? Tomemos Internet, que hoy día está en todas partes. Yo creo que es una práctica muy interesante Internet para educarse, para formarse, para cultivarse, para enterarse. Hace un aporte importante y eso lo tenemos que remarcar. Pero, desgraciadamente, junto con todo eso que es tan valioso, Internet abre las puertas a una práctica prácticamente muy demoníaca. El demonio se vale de Internet para inundar nuestros hogares de pornografía, de la más vil categoría, y además incluso de prácticas de brujería. Hay gente que practica brujería nada más que mirando por Internet las imágenes, y hay gente que ha quedado afectada por el demonio por Internet, porque ahí ponen prácticas que la gente las lleva a cabo, y nada más que por llevarla a cabo queda afectada por el espíritu del mal. Es una respuesta al demonio a través del medio de comunicación. El demonio ha aprendido a utilizar Internet para su propio beneficio y para el daño del ser humano. Por eso entonces es un arma de doble filo, ¿no? La televisión, por ejemplo, también. La televisión, el cine, y especialmente Internet, que es en la intimidad del hogar. Porque hay películas condicionadas, usted conoce, ¿no? Bueno, eso es una cosa, uno va al cine a ver películas condicionadas, sabe lo que va a ver, pero usted cuando lo lleva a su casa, todo eso. Y hoy día también los libros de humor, a mí me gusta el humor porque hay chistes sanos que distraen nuestra mente, ¿no? Pero están llenos de chistes de doble sentido o de palabras procaces, algunos chistes son directamente blasfemos. Y uno dice, yo puedo leer esto, ¿cómo puedo hacer? O tengo un libro de chistes y marco los que son realmente potables para los otros no dejarlo ver por nadie, porque es corromper a la gente con ese humor nauseabundo, malsano, ¿no? Hemos llegado a eso también ahora. Y el mal gusto. Ahora decíamos con un amigo, si esto se escribe es porque alguien lo lee, porque hay un público interesado, si no, se escribiría. Bueno, hay una tendencia hoy en que parece como que los católicos tienen que pedir perdón por ser católicos. O hay esa tendencia en la cual todo el mundo light. El mundo light implica que yo me encuentro con gente que dice, bueno, yo soy católica, pero no practicante, como si fuera un mérito, ¿no es cierto? Si no es practicante, no es católico. Claro. Dice, yo creo en Dios. Me dicen a gente, yo creo. Digo, mire, querida amiga, el diablo está en el infierno y también cree en Dios. Si no creyera en Dios, no estaría en el infierno. Creyó que Dios era superior a él, pecó contra Dios y está en el infierno. Así que si usted cree en Dios y no hace más que eso, no le garantizo la vida eterna. Claro que si no cree está peor, ¿no? Porque la Biblia dice,
Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la Sagrada Escritura. Pero también dice la Sagrada Escritura que la fe tiene que estar acompañada con obras. Si yo creo que la comida vegetariana es lo único que hace bien a mi organismo, y me paso la vida comiendo asados, chorizos, morcillas y de todo, y salmón y qué sé yo, y todo lo que produce la fauna contemporánea, y no soy un buen vegetariano, son de labios para afuera, sí. Pero que estómago para adentro, estoy aprovechando todo lo que la fauna silvestre me produce. Padre, ¿el Papa Francisco lo considera, lo tiene presente? Oh, claro, sí. Cuando el Papa era Monseñor Bergoglio, me enviaba a mí los pacientes de Buenos Aires que necesitaban liberación, porque iban los sacerdotes de Buenos Aires a consultarle y él los enviaba a La Plata para que yo los exorcizara. Él no tenía en ese momento un sacerdote en la capital federal porque sabía que podía confiar en los servicios que nosotros desde La Plata podíamos servir. Y bueno, y ha quedado agradecido por lo que yo he hecho, y tal es así que me mandó saludos desde el Vaticano, ahora que es sumo pontífice, ¿no? Y lo tengo que reconocer, estoy profundamente agradecido que el Papa se acuerde, no solamente porque eso a uno lo halaga en lo más íntimo, porque es el sumo pontífice, sino porque es un aval por lo que yo estoy haciendo. Si el Papa pensara que lo que estoy haciendo no tiene validez ninguna, lógicamente que no va a perder el tiempo enviando un saludo que cae en el vacío, ¿no? Y también el nuncio apostólico, de su santidad Benedicto XVI, en el año 2012, cuando estuvo en el seminario, cuando hablamos de esto, y yo le contaba que a veces encontraba dentro del clero alguna dificultad para creer en las prácticas exorcísticas, me dijo, no, pero usted, padre, empeñese con estos seminaristas, hábleles a ellos les tiene que preparar para el día de mañana, para que estén preparados para luchar contra el demonio. Y como me lo dijo el nuncio apostólico, que era la voz cantante y sonante en el país de su santidad el Papa Benedicto XVI, yo me siento también fortalecido porque la jerarquía eclesiástica de sus más altos estamentos apoya la tarea que yo tengo que realizar semana tras semana para ayudar a tanta gente que está sufriendo la posesión demoníaca sin ninguna otra esperanza que no sea el sacerdote católico. Y la gente que me ve a ver me dice, padre, usted es la última esperanza que nos queda, lo último que vamos a tocar. Hemos hecho de todo, fuimos a los curanderos, a los manos santas, a no sé dónde, y cada vez nos sentimos peor. Ahora venimos acá como última esperanza. Pero la última es la primera. Si hubiéramos empezado por ahí, las cosas no se hubieran agravado. Por lo tanto, yo le aconsejo a la gente que sufre de posesión demoníaca, no de problemas psiquiátricos, yo no soy psiquiatra, que sufren posesión demoníaca, que vengan a ver al sacerdote o que consulten para que el sacerdote católico, aunque no sea exorcista, lo derive a quien corresponda, o si no, que hable con el obispo local para que el obispo a su vez nombre un exorcista ad hoc, es decir, para este caso particular, y ese exorcista, ese sacerdote, pueda liberar a esta persona para que no sufra la tiranía demoníaca que hace tanto daño al ser humano. Padre, desde que el nuncio apostólico propuso de que en los seminarios a los seminaristas o sacerdotes jóvenes tomaran conocimiento, ¿ha tenido oportunidad de dar cursos o no. ¿Algo le han permitido los obispos, por ejemplo? No me han pedido acá en La Plata. Esto fue en La Plata, no me han pedido nada. Pero yo estoy en contacto con ellos en el seminario porque soy padre espiritual. Pero no hay un solo seminario, hay muchos seminarios. Sí, pero no, yo no hablaba de los otros, claro, hablaba del mío. Pero bueno, esta función sí la ejercí en el año 2011 en el Seminario Mayor San José de Ciudad del Este, en Paraguay, donde estuve 8 días con seminaristas, sacerdotes y laicos, instruyendo a la gente sobre esta temática que es tan importante en el momento contemporáneo, ¿no? ¿Un civil, un hombre común, puede practicar exorcismo? Ah, por supuesto. Claro que puede. Ajustándose al rito que usted planteaba. El demonio no se mueve un pito. No se mueve un pito el demonio. También puede decir una misa al civil. Compra ornamento, compra hostia, vino y dice Dominus vobiscum. ¿Vale la misa? No vale para nada, pero él la puede hacer. También puede hacer un exorcismo. No, solamente el sacerdote católico. Tal es así que los libros que hablan de estas cosas dicen, cuídese el laico de provocar al demonio, porque el demonio se le puede meter adentro. No solamente que no se va, sino que se le viene, que es lo peor de todo.
Entonces pues tiene que venir él a pedir a un sacerdote que lo exorcice. No se puede jugar con fuego. Nosotros tampoco lo hacemos así, de cuerpo gentil, ¿no? Estamos porque el obispo nos ha facultado. El que tiene el poder en la iglesia es el obispo. Y entonces el obispo faculta al sacerdote. Pero nosotros no queremos jugar con fuego por nuestra cuenta. El laico que hiciera eso estaría arriesgando muy profundamente su salud espiritual. Padre, la penúltima pregunta. Usted sabe que en la ciudad de San Francisco, Córdoba, se reúnen cada 2 o 3 años satanistas de toda Sudamérica. Qué coincidencia, ¿no? Una ciudad donde no sabía eso, donde proviene el ministro Cavallo y tantos otros. Y es el lugar donde hay el índice de suicidios jóvenes más grandes, más numeroso de toda Sudamérica. ¿Qué recomendación, qué mensaje podría darle en este caso? El demonio. En algo que ocurre en la Argentina, claro, de esa naturaleza. ¿Cómo entra la muerte en el mundo? Con el pecado. ¿Y quién trajo el pecado? El demonio. Entonces, demonio, pecado, muerte. Es siempre la misma historia. En tantos miles de años que no sabemos cuántos son de Adán y Eva hasta acá, la historia siempre se repite. El demonio nos lleva a pecar y después que pecamos viene la muerte. O la muerte física que se produce al final de nuestra existencia real, o la muerte provocada que el hombre termina con un acto de locura y se quita la vida, ¿no? Quitándose la posibilidad de la vida eterna. Y yo diría que todo esto lo produce justamente el cultivo exacerbado, violento, ¿sí? Entusiasta de muchos jóvenes acerca de las artes oscuras, ¿no? El demonio se ha metido en la música esa de tipo electrónica, en la música llamado metal, en esos conjuntos como Beatles, Rolling Stones y demás. Yo no los conozco porque esas cosas no las escucho. Hay más heavy, padre, hay algunos que son bien heavy metal. Hay otros peores, claro, sí, no, por eso yo no conozco nada de eso y no quiero conocer. Entonces, porque yo no lo conozco ni lo quiero conocer porque lo que lo conoce se echan a perder, ¿entiendes? Entonces no me hable de eso. Pero todo eso hace mucho daño a la juventud especialmente, que es la que está más desprovista. Y el demonio tiene una debilidad muy grande por los jóvenes. Quiere corromper la humanidad empezando por la juventud. Cuando una ancianita me dice, a mí me provoca el demonio de noche y demás, como me llaman. Hoy mismo sentía una que me hablaba en el contestador automático, antes de venir a esta reunión. Yo no creo que sea el demonio. No. Yo le digo, señora, hágase una irrigación del cerebro más profunda, porque nuestras células con los años se van muriendo. Usted sabe que se mueren, dice la medicina, 100.000 neuronas por día desde que cumplimos 30 años en adelante. Así que ¿cuántas neuronas hemos perdido? Esta señora también las tiene perdidas y ella piensa que es el diablo. No, no es el diablo. Al diablo no le gustan los viejos, no se interesa por nosotros. Al diablo le gustan los jóvenes, y lo dijo él, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere poseer la humanidad. El viejo ya está en el otro extremo de la vida. No tiene tiempo de poseer la humanidad a través de una persona mayor. La tiene a través de una persona joven. El diablo tiene su lógica, ¿no? Y sabe manejarse. De esas muertes de neuronas depende de cuántas neuronas originales tuvo, ¿no? Dice que hay 10.000 millones por cabeza, pero ¿quién las contó? Después hay una teoría que dice que no se reproducen las neuronas. Murieron esas neuronas. ¿Cuántas neuronas en el horno? Claro. Uno dice que no murieron, que se reproducen las neuronas. Otro dice que no se reproducen. Padre, mi última pregunta. La Argentina está gobernada por una línea política, en general, lo vemos en la góndola de todos los partidos políticos, todos los candidatos, dirigentes, y vemos un gobierno que hace 10 años que ha imperado a través de tergiversar, engaño, mentir, lo vemos en los índices de precios, ¿no? Donde la gente puede ver que en el INDEC figura un número y en la realidad lo vemos que va aumentando el 30-40% por encima del número que dice. Lo mismo lo vemos eso y vemos en obras públicas. Vamos a inaugurar una obra pública que en realidad nunca se inició ni nunca se terminó y que le inauguran de repente 4 o 5 veces en 4 o 5 etapas que nunca empezó. Ponen una piedra, después ponen otra piedra, después ponen otra piedra, inaugural y nunca. Y después vemos que todo eso también provoca las muertes, usted decía eso. Pero hay mucho engaño, es mentira, ¿no? La mentira ha imperado. Pero ha imperado no en los que gobiernan solos, sino en la clase política en general, que ha tomado la mentira y el engaño como una costumbre y que nos ha llevado a la decadencia que vemos hoy en Argentina, a la mediocridad, a la
lo paupérrimo. ¿Es porque el demonio tiene una hazaña con la Argentina y al mismo tiempo le tenemos estas devociones extraordinarias a la Virgen María, las procesiones a Luján, ¿no? A la Virgen del Rosario, a Satanudos? Es decir, tenemos esa devoción de santos espiritual en forma light también de la gente porque va nada más que a pedir. Pero también vivimos un mundo político que nos va llevando en una decadencia casi diabólica. ¿Requeriría el gobierno un exorcismo? ¿Los políticos necesitaría el gobierno exorcizarse? El exorcismo no se hace sobre los pecadores, sino sobre los endemoniados, son dos cosas distintas. Que el demonio influya o no sobre la sociedad, eso no hay duda, que el demonio influye sobre todos y cada uno de los seres humanos. Los políticos no están exentos. Pero usted me habla de la mentira, usted habló todo el tiempo de la mentira, yo lo estuve escuchando atentamente en su exposición. Y bueno, yo lo remito al primer libro de la Biblia. ¿Cómo empieza el diálogo de Satanás con la humanidad? Con una gran mentira. Porque el diablo le dice a Eva, seréis como dioses, poseedores del bien, conocedores del bien y del mal. Y entonces la lleva a Eva al pecado, que fue lo que produjo todo el desastre. Entonces el padre de la mentira es el demonio. Usted dice que hay mucha mentira en el país. El padre de la mentira es el demonio. Usted mismo saque su conclusión. ¿Será que Cristina tiene la manzana? ¿Estará dándonos la manzana a todos? Eso es una crítica personal. Pero usted sabe que la manzana es una fruta deliciosa. Sí, sí. No hay que desprestigiarla. Porque incluso la Biblia no dice que era una manzana. ¿Sabía usted eso? No. Dice que era una fruta. Lo que pasa es que en el idioma de aquel entonces la palabra fruta y la palabra manzana es la misma palabra. Y nosotros, como conocemos la manzana y no conocemos otra fruta, no sabemos qué fruta sería, le pusimos el mote de manzana. Y la manzana quedó desprestigiada para toda la historia. Pero dice una fruta que comió, pero no dice que fuera manzana. A lo mejor era una fruta que existía en el paraíso y que ahora no se desarrolló en ninguna otra planta de la tierra. Padre, fue riquísima esta entrevista. ¿Quiere algún mensaje final a la gente? Y el mensaje más importante es que vivamos en sintonía con el orden sobrenatural. Si yo vivo en sintonía con el Señor, hasta donde mi fuerza me permite, por los sacramentos, por la oración y principalmente por la misa de cada domingo y por la confesión semanal, no corro ningún peligro. No, porque la gente tiene miedo al demonio. ¡Ay, qué alivio, padre, que no estoy endemoniada! Me dicen cuando yo digo, usted no tiene nada. Pero no tendría que buscar alivio si ella fuera a misa todos los domingos y se confesara y demás. Entonces, no, el demonio no tiene entrada. No es que no lo va a intentar, pero no va a poder. No va a poder. Entonces, una vida cristiana bien llevada, sacramentos y misa dominical y oración, es la mejor garantía para luchar contra el demonio. Porque me pregunta, ¿qué tenemos que hacer para que el demonio no venga? Esto, lo más sencillo, lo que te enseñaron cuando fuiste a la primera comunión, si te enseñaron esto, no te enseñaron otra cosa. La iglesia hace 2000 años que está enseñando el mismo plan de vida y no lo piensa cambiar. No importa que cambiemos de papa, porque el papa no va a cambiar los mandamientos. Entonces, lo importante es adherirse al plan de Dios sobre mi vida personal. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Ahora, claro, si la persona sufre una especie de trastorno mental y dice, yo soy una enviada de Dios para cumplir no sé qué plan en la tierra, y ayer creo que me dijeron por lo menos 2 personas distintas, bueno, está bien. Claro, eso es otro problema, ¿no? Ahí entra otra rama del conocimiento que se llama la psiquiatría. Los que se sienten inspirados a hacer transformaciones en el mundo. Dios me ha enviado para hacer algo grande en la tierra. Bueno, si usted siente eso, consulte con su psiquiatra de confianza, ¿no? Nosotros hacemos lo que Dios nos pide y no creemos que tenemos capacidad para cosas extraordinarias. Haciendo lo ordinario de toda la vida, de todo el mundo, y hacerlo bien, como Dios quiere, y con eso hemos cumplido hartamente, hasta el hartazgo, con el plan que Dios nos había propuesto el día que nos mandó a esta tierra. Padre, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en TV1, toda la verdad primero. Bueno, que tenga éxito todo este programa esclarecedor para tanta gente que necesita tranquilizar su conciencia, sabiendo que no están endemoniados, que ninguno le hizo un maleficio, como la gente piensa, me hicieron un maleficio.
sino que a veces los mismos problemas de la vida de cada día nos presentan, digamos, contratiempos, adversidades, fracasos, que no son parte del demonio, sino que son parte de la vida diaria, que la tenemos que aceptar con humildad, con sencillez y con sinceridad, y sin preguntarle a Dios por qué. Nunca hay que preguntarle a Dios por qué, porque Dios sabe el plan que tiene sobre cada cual. Padre, muchísimas gracias. Me gustaría que le dé la bendición no solo al canal TV1, sino a todos nuestros televidentes, que esto ya va a ser por internet. Dentro de toda la maldad que pueda haber, podemos distribuir mucha bondad. Bueno, así que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén. Así es, porque... Les agradezco a todos por habernos acompañado aquí en este especial con el Padre Mancuso, Padre Exorcista de la Arquidiócesis de La Plata. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Buenas noches y nos vemos en el próximo especial de Tele1. Gracias.